Dios le bendiga y bienvenido a este subprograma Joven de Cristo, un programa que trajo contenido edificante para cada una de sus vidas. En el día de hoy tenemos lo que es un programa especial, porque el día de hoy vamos a estar debatiendo algunos temas que tal vez son de interés tanto como para su vida como para las nuestras. Y en esta ocasión no nos encontramos solos, sino nos encontramos acompañados de dos grandes hombres del Señor. A este lado tengo a mi hermano Francisco, Dios te bendiga, Francisco. A este lado tengo a mi hermano José Cabral, gloria a Dios. Así que en el día de hoy vamos a tener un debate. Nuestro hermano Francisco es un hermano en Cristo. Nuestro hermano es católico, el cual va a estar defendiendo la postura católica en algunos puntos. En este lado nuestro hermano José María, nuestro pastor José María, también va a estar defendiendo los puntos cristianos. Tenemos varios puntos que vamos a tratar, pero el día de hoy vamos a estar tocando el punto, gloria a Dios, acerca del bautismo, el bautismo de los niños. Yo sé que muchos de ustedes que están ahí tienen la incógnita, ¿por qué la Iglesia Católica bautiza a los niños? Yo sé que muchos de ustedes que están ahí se están preguntando por qué la Iglesia Católica hace este tipo de práctica. Y esto es uno de los puntos que vamos a estar tratando en este video. Le vamos a invitar a que se quede hasta el final, escuche con atención cada uno de los puntos que van a exponer nuestros hermanos y que usted sea juzgando. Dios le bendiga, no olvide suscribirse, activar la campanita de las notificaciones y compartir este video con otra persona para que le sea de bendición. Sin muchos preámbulos, mi hermano, sin más nada que agregar, yo quiero darle la oportunidad que mis hermanos se presenten y saluden a ese público fiel y bello. Pastor. Amén. Que el Todopoderoso Dios bendiga a cada uno de los hermanos y amigos que están en la sintonía de este espacio. Les habla el pastor José Cabral Santa María y es para nosotros un placer y agradecemos a Dios y luego al hermano Anderson por la invitación que nos ha extendido para que así de esta manera podamos hablar, amén, de una manera amigable pero contundente la palabra del Señor, si es una cosa o si es la otra. Amén. Nuestro hermano. Amén, amén, señores, buenas tardes, ¿cómo están? Bendiciones. De este lado Franklin, que yo me llamo. Yo digo Francisco, siempre decimos Francisco. Franklin, amistosamente Francisco. Sí, claro. Franklin Martínez, y estamos aquí para tratar algunos temas, como dijo Anderson, temas controversiales en una ocasión, pero que Dios ha querido que estemos aquí hoy para que hablemos con la Biblia y podamos decirle a usted lo que realmente dice ella. Y de esta forma yo defender la postura católica, que es para lo que estoy aquí. Amén. Sí, mira, hay un punto muy importante antes de comenzar el debate, y es que o este conversatorio, como lo queramos llamar, lo que vamos a estar exponiendo en el día de hoy, y es que recordemos que no es lo que nosotros entendamos, no es lo que nosotros digamos, no es lo que yo crea, no es lo que Anderson crea, no es lo que Anderson opine, no es lo que Francisco opine, Franklin opine, no es lo que el pastor José opine, sino lo que Dios estableció en su palabra. Yo creo que esto sea algo sin fanatismo. Yo creo que si usted va a dejar un comentario, si usted va a dejar alguna inquietud, algún punto que aclarar, usted, si es posible, cite la Biblia. Mira, yo no estoy de acuerdo con mi hermano Francisco o con mi hermano José, el pastor José, por tal y tal versículo. O sea, usted cite la palabra. No seamos fanáticos, sino que nos apoyemos en la Escritura en la hora de opinar o refutar a un punto de cualquiera de los hermanos que están aquí con nosotros. Yo voy a ser, por así decirlo, el intermediario, aunque tengo mi postura, pero yo voy a ser el intermediario si los hermanos en algún momento me dejan opinar o preguntar o interceder. Si ellos me dan la oportunidad, yo voy a estar intercediendo. Pero los que van a estar dialogando en el día de hoy son ellos dos. Así que sin mucho preámbulo vamos a iniciar y vamos a dejar que nuestro pastor comience con la primera parte. Recordemos que el tema que tenemos es si los bebés se pueden bautizar y por qué se hace este tipo de práctica en la Iglesia Católica, cosa que no se hace en la Iglesia Cristiana. Vamos a darle al pastor. Amén. Vamos primeramente a dar lectura a la palabra del Señor. Amén. En el libro de Marcos, capítulo 10, versículo 13. Será leída al nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice así. Y le presentaban niños para que lo tocase. Y los discípulos reprendían a los que lo presentaban. Viéndolo, Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Amén. Amén. Que el Todopoderoso Amén. Dios añada bendición en su santa palabra. Gracias, Señor. Amén. Fíjese acerca del tema del bautismo de los niños.
yo no tengo mucha contradicción, por así decirlo, por la razón de que bautizarlo no es un pecado. No. No es un pecado, no vamos a decir que bautiza a un niño está pecando. Ahora, ¿por qué nosotros los evangélicos no bautizamos a los niños? En primer lugar, porque la Biblia dice en el Evangelio de Lucas, capítulo 3, versículo 3, hablando de Juan el Bautista, dice, y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Es decir, que el propósito del bautismo es el arrepentimiento para el perdón de pecados. Y se supone que alguien que se arrepiente debe estar consciente de lo que está haciendo. Una situación que no ocurre con un niño porque ni siquiera idea tiene él de lo que están haciendo. Entonces, por esa razón, nosotros los evangélicos, entendiendo lo que dice el pasaje, que es el bautismo de arrepentimiento, hemos entendido que es un acto consciente. Es decir, la persona tiene que saber que se está arrepintiendo. Por esa causa, encontramos que Juan el Bautista, de hecho, bautizaba a personas adultas que venían a él para ser bautizados en el Jordán. Y esas personas adultas, cuando Juan el Bautista le dice, oh generación de víbora, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Entonces, y le dice, haced pues fruto digno de arrepentimiento, algo que no puede hacer un niño. Entonces ellos le contestan y dicen, entonces nosotros, ¿qué haremos? Le preguntan. Y Juan le contesta. Es decir, que el bautismo en las aguas implica un acto de una persona consciente de lo que va a hacer. Amén. En ese primer punto. Entonces, pasamos al segundo punto. Alabado sea el Señor. O ampliando un poquito más ese punto, encontramos que Pedro, el día del Pentecostés, bautizó a 3,000 adultos. Sí. Felipe en Samaria bautizó, dice que se bautizaban hombres y mujeres en Samaria. El apóstol Pedro en la casa de Cornelio bautizó a Cornelio, y ahí dice con toda su casa, que sería especular y decir, bueno, ahí sí fueron bautizados los niños, porque vemos que en los otros contextos los niños no aparecen siendo bautizados. ¿Dónde aparecen los niños con relación al bautismo? ¿O cómo aparecen? Aparece que los padres traían los niños a Jesús, en el pasaje que leímos, amén, para que Jesús pusiese la mano sobre ellos y lo bendiga. Eso hacemos nosotros los cristianos. Los niños se los presentamos al Señor. ¿Pero por qué? Bueno, por lo siguiente. Ya le expliqué que el bautismo es un acto consciente de una persona que entiende que debe arrepentirse. Ahora, ¿de qué debe arrepentirse un niño? Ok, el niño trae el pecado original, porque todos venimos descendientes de Adán. Pero el pecado original se activa cuando este niño tiene uso de razón, deja de ser inocente. Mientras tanto, es inocente de lo que haga, pues está, supongamos, en la etapa de Adán antes de pecar. Es decir, no le son contados por culpa. Por esta razón, Jesús le dice a los discípulos que reprendían a los que venían a Jesús, a los padres que venían para presentárselo, y los detenían, ¿verdad? Y detenían a los padres, y Jesús le dijo, dejen a los niños venir a mí, y no se lo impidan, dice Jesús, porque de los tales es el reino de los cielos. De los cielos. Entonces, ¿de quién es el reino de los cielos? De los niños. Jesús está diciendo con esto que ellos no tenían pecados. Amén. Amén. No tenían pecado, sino que lo único que había era que presentárselo al Señor. Entonces, desde ese punto de vista, se establece la doctrina evangélica, amén, de que los niños no lo bautizamos, reitero, porque no aparece un solo bautismo en la Biblia que nos diga literalmente que un niño fue bautizado. Eran personas adultas y conscientes, y por otra parte, los niños cuando aparecen siendo llevados a Jesús, no era para ser bautizados, sino simplemente para que Él lo bendiga. Y Jesús hace la declaración, déjenlo que vengan a mí, y no se lo impidan, porque de los tales es el reino de los cielos. Ahora, ¿es pecado bautizarlo? No, pero es como esta copa, supongamos que está limpia, ¿verdad que sí? Si la copa está limpia y yo la lavo otra vez si está limpia, ¿hice mal con lavarla? No, pero lo que hice fue llover sobre mojado. O sea, estoy limpiando lo que está limpio. Entonces, si bautizo al niño, estoy limpiando lo que Dios dice que está
limpio. Entonces, ¿en qué diferimos fuertemente con la idea católica? Fíjense que en el catolicismo, por lo general, prevalece el bautismo de niños y en una medida muy limitada o muy baja, usted va a encontrar bautismo de personas adultas, conscientes, siendo bautizados, como establece entonces el orden bíblico. ¿Sabe qué? Porque yo fui católico, pero no de afuera, sino buen católico. ¿Usted? Sí, claro, buen católico. Ahora, ¿qué acontece? Un día yo me encontraba en un bautismo en la iglesia católica. Yo era el padrino, escuche ese detalle. Yo era el padrino de un niño que se iba a bautizar. Se iban a bautizar muchos niños. Y yo en ese entonces vivía en una comunidad, aquí en Santo Domingo, barrial, donde los niños aprenden a maldecir antes de decir papá. Por ejemplo, ¿verdad? Cuando el sacerdote, escuche este detalle, cuando el sacerdote tomó al niño y le echó el agua, ¿sabe lo que dijo el niño? ¿Qué dijo? ¿Por qué tú me mojas? Y le soltó una maldición al sacerdote. Wow. Ahora, ¿qué fue lo que preguntó? ¿Por qué? Tú me mojaste. O sea, él no sabe lo que están haciendo con él. ¿Está consciente de lo que están haciendo? No sabe. ¿Por qué tú me mojas? Entonces, el bautismo debe ser un acto consciente. ¿Se entiende la idea? Entonces, desde ese punto de vista, el niño preguntó bien. Porque él dijo, ¿por qué tú me mojas? A él lo están bautizando. Sin saber. Sin saber lo que están haciendo con él. Entonces, el bautismo debe ser un acto consciente porque es de arrepentimiento para el perdón de pecados. Ok. Qué buena introducción ha dado el pastor en esta ocasión. Vamos a dejar la parte de nuestro hermano Franklin o Francisco, ya como tenemos acostumbrado a decirle. Nuestro hermano Francisco, refutando, dando su punto primero, su punto, y luego vamos a entrar en las preguntas, que hay varias preguntas. Vamos a dejar a Francisco que tome su parte introductoria. Bien, señores. Bautismo de los bebés. Esto es un tema muy controversial. Porque una de las pocas iglesias, ¿sí?, que tiene un gran problema con lo que es el bautismo de los bebés, pues siempre no lo hacen saber, son los pentecostales, ¿verdad? Porque Sí. ustedes los católicos bautizan los bebés. Y digo que es un problema porque pocos católicos o muchos de ellos no saben dar respuestas a esta pregunta cuando un hermano separado le hace la cuestionante. Pero estamos aquí para que usted y yo podamos compartir mi postura sobre este tema. Yo quiero que, aparte de lo que dijo Anderson ahorita, nosotros podamos abrir nuestros corazones, ¿sí? Amén. Al amor de Dios, a la gracia del Espíritu Santo, y no predisponer. ¿A qué me refiero? Hay personas que, si son, por ejemplo, pentecostales, y va a hablar un católico, automáticamente como que se prepara. Déjame esperar que diga algo. Si él dice A, yo digo B. Si él dice B, yo digo A. Es contradecirlo. Sí. Y lo que queremos es que nos podamos abrir a la palabra de Dios y podamos compartir un poquito este tema. Miren, el sacramento del bautismo, para nosotros los católicos esto es un sacramento. Los sacramentos dentro de la iglesia nos llevan a Dios. Los sacramentos nos ayudan en nuestra compresión, en nuestro caminar, en esta vida como cristianos. Y es un sacramento instituido por el mismo Jesús. Jesús mandó a los discípulos, a sus apóstoles, que vayan por todo el mundo, hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea que toda persona debe tener este sacramento porque fue un mandato de nuestro Señor. Ahora, ¿dónde está la doctrina de la Iglesia Católica cuando habla sobre el bautismo de los bebés? Como dijo el pastor ahorita, y estoy muy de acuerdo con él, no es un pecado. Eso es lo primero. Lo primero que tenemos que saber es que no es un pecado bautizar un bebé. ¿Por qué razón? Porque ningún texto de la Biblia habla de que tú estás pecando si bautizas un bebé. Sino que sería una mala práctica, si fuera desde el punto del pastor. Exactamente, o sea, desde el punto del pastor es una mala práctica, eso es lo que más o menos Algo ilógico, como algo ilógico. Quiso, exactamente, que se no quiso. Tiene sentido porque está limpio y él va a limpiar lo que está limpio y no tiene sentido. Exactamente. Pero yo hoy vengo a traerles varios textos bíblicos, la cual nos habla
de que los primeros cristianos, la iglesia primitiva, sí bautizó a los niños. ¿Por qué razón? Vamos a ir a la palabra de Dios en Hechos de los Apóstoles. Usted que me está escuchando, por favor, abra su Biblia y lea, porque de esta manera nos daremos cuenta de la postura de la iglesia, ¿sí? Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 29 al 33. 16, 29 al 33. Libro de Hechos. Hechos de los Apóstoles, Ujú. 16, 29 al 33. Amén. Entonces, dice, el carcelero pidió una antorcha, temblando corrió adentro y se echó a los pies de Pablo y Silas. Los sacó afuera y les dijo, señores, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Ellos le contestaron, cree en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia. Enseguida le anunciaron a él y a toda la familia el mensaje del Señor. Todavía de noche se los llevó, les lavó las heridas y se bautizó con toda su familia. Palabra del Señor. Amén. ¿Qué nosotros vemos en este pasaje bíblico? En este pasaje bíblico nosotros vemos un carcelero. El trabajo de un carcelero no era para una persona muy adulta, no era para una persona muy vieja, porque era el tema de un carcelero era proteger, ¿sí?, la celda donde estaban los presos. Nosotros vimos cuando Pablo y Silas estaban presos, antes de ese pasaje bíblico, está toda esa historia de cuando entraron, se pusieron a alabar al Señor y todas las puertas, todos los hierros rompieron. Entonces el carcelero era para una persona joven, relativamente. Y nosotros vemos que en el pasaje bíblico dice, se bautizó él con toda su familia. La pregunta del millón es, Franklin, pero ahí no dice que se bautizaron los niños. Bueno, pero se bautizó toda la familia. Y en toda una familia nosotros vemos que hay personas adultas, pequeños, y quién sabe si bebé. Y quién Porque sabe el si no texto tenía bíblico hijos. no lo dice. Sí, Y quién sabe si no tenía hijos. ¿Verdad? Son interrogantes sí, que nos hipótesis. hacemos. Exactamente, dentro del texto bíblico, pero teniendo en cuenta de que fue toda su familia, entonces nosotros damos a entender de que ahí podía haber personas adultas, personas pequeñas e incluso bebé, al ver que era un carcelero, que era una persona relativamente joven en ese momento. Entonces, ¿por qué la iglesia realiza el bautismo de los niños? Porque cuando Jesús dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, eso está en San Mateo capítulo 28, versículo 19, Él no dijo, menos los niños. Él dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús nunca se refiere y dice, menos a los niños. Todas las naciones. Y cuando hablamos de todas las naciones no podemos sacar los niños. Amén. Sí, porque los niños son parte de las naciones. Ahora, ¿dónde está la riqueza de nuestra iglesia? ¿Dónde está la riqueza de la iglesia católica? Que cuando tú, por ejemplo, te bautizas siendo niño, lo que la iglesia dice es que la fe del Padre se aplica al Hijo. Esto es lógica. Sí. Vamos a ver, porque no todo está en la Biblia. De eso tenemos también que saberlo. No todo está en la Biblia, sino Juan no dijera lo que dijo al escribir su libro, el Evangelio de Juan. Él dijo, no todas las cosas están escritas. Si fueran escritas, entonces no cabiera Sí. en algún libro, ¿no? Entonces no todo está escrito, pero hay una lógica que debemos de entender. ¿Cuál es la lógica que debemos de entender, hermanos? Que si tú bautizas, por ejemplo, un bebé, tú lo haces por la fe del Padre. ¿Por qué? Porque al niño tú no le preguntas nada. ¿A qué me refiero? Si yo tengo mi hijo, yo no le pregunto a mi hijo si quiere ir a la escuela. Yo lo mando a la escuela. Yo no le pregunto que esto es una depravación que hay ahora mismo, diciéndome que al niño hay que preguntarle si quiere ponerse falda o pantalón. O sea, como yo tengo que preguntarle eso a un niño, Sí. si se supone que usted es niño, usted tiene que ponerse pantalón. Si usted es una niña, usted tiene que ponerse una falda.
Entonces al niño no le preguntamos, al niño simplemente se lo ponemos. Al niño tú no le preguntas si quiere ir al colegio, si quiere comer, si quiere ir al médico. O sea, al niño tú no le preguntas nada, tú simplemente lo haces porque tú entiendes como padre que eso es lo que él necesita. Y el bautismo es un sacramento que no hace ser hijo de Dios. Por lo tanto, si nosotros no bautizamos a los niños, ¿no? Por ejemplo, unos 5, 6 años, o mucho antes también, entonces nosotros estamos privando a un niño de ser hijos de Dios. Y lo estamos privando de esa gracia, porque el bautismo es una gracia. El mismo Pablo dijo, bautismo os salva. Entonces, si el bautismo nos salva, es porque el bautismo es una gracia regalada por Jesús. Amén. Y si esa gracia es regalada por Jesús, no podemos privar a los niños de nosotros poder recibir esa gracia. ¿Sí? Y la iglesia es tan rica que dice, tú te bautizas cuando bebé, te regalamos esa gracia por la fe de tu padre, pero cuando eres adulto entonces reconfirmas ese bautismo. Y eso es lo que nosotros llamamos en la iglesia la confirmación. El que es católico, ha sido católico, sabe de lo que estoy hablando. Cuando tú eres niño, te bautizas siendo bebé. Amén. Algo, la iglesia no es que no bautiza a los adultos. La iglesia también bautiza a los adultos porque si tú no te bautizaste cuando bebé, entonces tienes que bautizarte como adulto, tienes que recibir la gracia como quieras. Ahora, si eres un adulto, decides bautizarte dentro de la iglesia, te bautizamos. Pero si decides hacerlo como bebé, tu padre aplica la gracia de él, la fe de él, te la aplica a ti como niño, entonces también te podemos bautizar. Y esa es la fe de la iglesia. Y la iglesia lo que pretende es que tú recibas esa gracia como niño, porque en ningún momento el pasaje bíblico dice que eso es pecado, ni te puede privar a ti de esa gracia. El mismo Jesús dijo, deje que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, la iglesia lo que trata es de que tú recibas esa gracia como niño y cuando seas adulto, que tengas conciencia, que sepas lo que estás haciendo, entonces tú reafirmas ese bautismo. Y eso es lo que nosotros llamamos confirmación. Ok. Cuando sean adultos lo reafirman en la iglesia católica. Exactamente. Hacemos algo que se llama confirmación, que estás confirmando tu bautismo dentro de la iglesia. Yo puedo hacer una pregunta, ya vamos a entrar en la pregunta. Antes, en ese mismo tenor del que él tenía, dije que se podía interrumpir. Yo tengo réplicas también. Yo dije que yo no iba a estar, pero como el hermano se me da un chance, quiero hacer una sola pregunta, ya que él mencionó ese punto ahí de el reconfirmar. Ajá. Entonces, si tú estás reconfirmando algo, es porque tal vez cuando tú lo hiciste no estabas seguro. Porque si fuiste bautizado cuando niño, ¿por qué hay que reconfirmarlo cuando eres adulto? Esa es mi pregunta. Exactamente. Lo que pasa es que la iglesia hace eso de manera de conciencia. O sea, ¿por qué que el bautismo de los bebés no se aplica por la fe del niño? Porque el niño no sabe. Exactamente. Lo que a ti te aplica es la fe de tu padre. Porque Jesús no puede, o la iglesia no puede privarte de esa gracia. En ese mismo tenor, y ahí mismo, para Ajá. que sigas respondiendo ahí mismo, hay algo que tú dijiste que me llamó mucho la atención. Y yo dije que iba a hacer pregunta, porque si me claro, permiten, claro. el pastor también, Sí, claro. tomándole el chance al pastor, es que tú decías que esa gracia, ese don, esa misericordia, si se lo negamos a los niños, si se lo negamos, no lo hace hijo de Dios. O sea que si el niño no se bautiza, no es hijo de Dios. Es que lo que te hace ser hijo de Dios es el bautismo. O sea que si una persona no es bautizada, no es hijo de Dios. Con eso no estamos diciendo que se vaya a perder. No. La pregunta es un poquito clara, porque Es que- ahí hay un problema serio. Ajá. ¿El bautismo es lo que avala de que yo soy un hijo de Dios? Sí, claro. O sea, si yo no estoy bautizado, yo no soy un hijo de Dios. Criatura de Dios. Ok, esa es mi pregunta. No eres hijo. Esa es mi Porque pregunta. lo que te hace ser hijo de Dios es el bautismo. Esa es mi pregunta. Ahora, con eso no quiere decir que te vayas a perder. No, porque Sí. ahí es que iba, porque ustedes dicen que no se puede privar al niño de ser hijo de Dios. Algo que él ni está decidiendo. O sea, algo que él no ha decidido con su propia fuerza. ¿Puedo intervenir ahí? Sí. Sí, claro. Ok, fíjese que cuando Jesús dice, dejen los niños venir a mí, no se los impidáis, no está diciendo que es a partir del bautismo, es que ellos son niños y son herederos del reino de Dios. Es desde ese contexto que él está hablando. Déjenlo que vengan a mí y no se lo impidan. O sea, no es que ellos van a ser hijos de Dios a partir, y el reino será de ellos a partir de que se bauticen, sino que ellos, como niños, están facultados en su inocencia como hijos de Dios. Exactamente. O sea, que no es a partir entonces del bautismo. No, claro que no. O sea, el niño por nada más por ser niño, por tener Ahí una es que- inocencia. ahí es que yo te tiene una preguntaba. gracia. Ahora,
Yo creo que ¿Cómo tú me vas a estamos de decir? acuerdo. Tú me vas a decir, pues tú decías que si tú no estás bautizado y eres niño, entonces tú no eres hijo de Dios. Entonces el niño no tiene pecado, el niño que todavía no tiene conciencia, tú no lo puedes decir que no es hijo de Dios. Y es Jesús que está diciendo de ellos, de los tales. Incluso si un niño parte sin Ajá. pecado, sin ninguna mancha, sin ninguna arruga y no fue bautizado, porque no hay que... Ahí yo quisiera entrar ahora. Ok, vamos al pastor. Sí, fíjese que en la doctrina del catolicismo sobre el bautismo de niños, en su momento, para hacer que los padres se enfocaran en bautizar a los niños, crearon la doctrina del limbo. ¿Qué era el limbo? Era un lugar donde iban los niños sin bautizar. Ay, ay, ay. Y por esta razón, entonces los padres, por el temor de que si su hijo se le moría, no se fuera al Limbo. en un lugar que no estaba donde está Dios. Cuando Jesús está diciendo, de los tales es el reino de Dios. Entonces, por esa razón, en el limbo, los padres no querían que sus hijos se fueran al limbo, y de ahí entonces la intención de los padres, por ese temor, de bautizar a sus hijos para que no se fueran al limbo. Esa doctrina de la Iglesia Católica duró más de 500 años y fue anulada a principios de este siglo, porque ya no había fundamento para sostener la doctrina del limbo. Y el Papa, creo que en el 2005-2006, anuló el limbo. Es decir, que la iglesia abrió un limbo, mandó a los niños allá, y después terminó cerrar el limbo, y ya no hay limbo. Pero vamos a ver, para que vayamos, sí, entendiendo el tema. Lo primero es, el bautismo de los niños no es pecado. No, no es pecado. No, Es lo primero. La Biblia no registra como que es pecado. No, claro que no, en ningún momento. Segundo, hemos leído textos bíblicos donde no podemos asegurar, porque no está dicho literalmente, pero es una hipótesis, es perdón. una posibilidad. Sí. Pero es que una posibilidad no es una afirmación. 100%, exactamente. Exactamente. Pero cuando Jesús habla y dice, vayan por todo el mundo y hagan discípulos a todas las naciones, yo no sé cómo explicar eso, porque fue un mandato de Jesús. Y Jesús dijo ir a todas las naciones Sí. y así discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, dentro de las naciones nosotros tenemos los niños. Sí. Entonces, ¿por qué no bautizarlos? Yo creo que el Sí, pastor te Si responde. es una gracia. Sí, oye, estamos de acuerdo que se pueden bautizar, no es pecado. Ahora, el punto es que Ajá. son vasos limpios, que dice Dios que están limpios, y que el contexto general bíblico presenta bautismo de adultos. Es decir, cuando introducimos los niños, cuando todo el contexto de donde quiera que aparece un bautismo son bautizados adultos, es una especulación, ahí toma mucha fuerza la especulación de que en ese caso donde dice que fue toda la familia, ahí sí hubieron niños, cuando en ningún otro contexto aparecen los niños siendo bautizados, sino siendo presentados al Señor. Entonces ese es el punto. Ahora, cuando hablamos de la postura, del propósito del bautismo, que debe ser consciente, y que era la visión apostólica, que era de personas conscientes que venían confesando su pecado, y que un niño primeramente no tiene pecado, y en segundo lugar no es consciente de lo que le están haciendo, y en tercer lugar eran personas que venían confesando su pecado para lavar su pecado, porque es bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecado. La palabra bautismo significa lavamiento. ¿Lavar qué? Los pecados. Entonces, si ese niño, Jesús dice, déjenlo que vengan, porque de los tales el reino está abierto. Entonces, cuando la iglesia fabrica, por medio de una construcción, un limbo por más de 500 años, entonces eso quiere decir que tenían que apartarse del texto sagrado para establecer un bautismo. Y dicho sea de paso, cuando dije ahorita que sobre el bautismo de adulto en la iglesia católica, es que yo dije específicamente, no es que no lo bauticen, pero son muy raros, o sea, el enfoque no es bautizar adultos que se arrepienten, el enfoque es bautizar a niños, ¿entiendes? Entonces, desde ese punto de vista hay una desconexión de lo que proyecta todas las Sagradas Escrituras con relación al bautismo. Entonces, desde ese punto de vista, y que valga la redundancia, el limbo, bajo una sentencia de que tu hijo no está con Dios si se muere, esa era la doctrina. Esa era la doctrina, es decir, tu hijo no está con Dios si se muere. Entonces la gente, con este temor de que sus hijos si se le morían,
no se fueran al limbo. Imagínense ustedes el dolor que sufrieron cuántos padres que quizás no pudieron bautizar a sus hijos a tiempo, se le murieron, ¿y dónde están? Eso es lo que le En el limbo. preguntaba. Entonces, mis hijos están en el limbo, sin posibilidad de estar con Dios. Entonces, esa doctrina, Hay que hacer un paréntesis ahí. Según lo que ellos enseñaban, diga. según lo que ellos enseñaban, entonces esto entra en la línea de quitar lo que Dios dice y poner lo que dice el hombre, y eso entra en la línea de herejías, porque no está cumpliendo el propósito de Dios con el bautismo. Sí, claro, pero yo entiendo que la primera iglesia, que cuando leímos ahorita, hablábamos de la primera iglesia, hablábamos de un pasaje bíblico que lo practicaban los primeros cristianos. Por ejemplo, está también Primera de Corintios capítulo 1, versículo 4, dice: gracias a Dios no bauticé más que a Cristo y a Cayo. Así que nadie diga que fue bautizado invocando mi nombre. Bueno, bauticé también a la familia de Esteban. O sea, tenemos pasajes bíblicos donde dice que se bautizaron toda una familia. Quizás pudiera ser que dentro de esa familia, dentro de un pasaje bíblico, fueran todos adultos. Pero puede ser que en una familia algún niño. Y no hay ningún problema con bautizarlos. Estamos de acuerdo. Porque los primeros cristianos lo hicieron. Sí. Cuando hablamos de Corintios capítulo 1, versículo 4, estamos hablando de que Pablo hizo esto. Entonces, si Pablo bautiza la familia de Esteban, ¿sí? Y se bautiza él y toda su familia, entonces la práctica no está mal. Sí, pero el punto es, perdón que le interrumpa, el punto es que se sale de contexto cuando en una hipótesis, que es una especulación sobre la posibilidad de que se hayan bautizado los niños, cuando todo el contexto nos dice lo contrario, todos los demás bautismos. O sea, todos los demás bautismos, dice en el libro de los Hechos, por ejemplo, el capítulo 8, versículo 9 me parece, dice que cuando creyeron a Felipe, se bautizaban hombres y mujeres. Aquí sí está hablando específico. Vamos a ver el libro de los Hechos, capítulo 8. Ahí debería de decir, y niños, porque está hablando en el sentido ya de detalles. Hechos, capítulo 8. Capítulo 8. No. Felipe predica en Samaria. A ver dónde está. Ese creo que está. Sí, en capítulo 8. Capítulo 8. Sí. Uh-huh. Ok. Vamos a ver. Es donde dice, y cuando creyeron a Felipe. Ok. El 12. El 12 dice, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Aquí nos está dando ahora detalle. Entonces tendría que decir también y niños. Niños. ¿Entiendes? Entonces los niños ahí no fueron bautizados. Y disculpe que le interrumpa, pastor, y mi hermano aquí también. Aquí está hablando de una ciudad, no de una familia. De una ciudad. Que es todavía mucho más el margen Claro. de que haya niños. Y el bautismo ahí se efectuó a hombres y mujeres y no aplica aquí en el tercer renglón, que debería de mencionar también, y niños. Es decir, los niños en ese contexto no fueron bautizados. Cuando nos está hablando ya en el término hombre, mujer y niños. No menciona a los niños. Entonces, todo esto refuerza la idea, amén, de que los niños eran simplemente presentados al Señor, pues no tenían pecado. Los niños son de Dios y de lo tal ese reino de los cielos. Fíjese que ahí aplica en el mismo contexto. Entonces, la hipótesis de que existiera la posibilidad de que en la casa del carcelero de Filipe hayan niños, es una especulación que no la podemos establecer, es el punto. El punto es que no podemos establecer que ahí habían niños cuando todos los demás casos nos dice que no eran bautizados, no aparecen siendo bautizados. Entonces decir que en porque habla en términos general, familiar, ¿entiende? Aquí están incluidos, es una idea que puede ser que sí y puede ser que no, pero tiene 50 para acá y 50 para allá. Ahora, vuelvo y repito, ¿es pecado bautizarlo? No es pecado bautizarlo, pero es como lavarlo que está limpio. Una mala práctica. Es una mala práctica porque el niño no está consciente de arrepentirse para el perdón de los pecados. Entonces, fíjese que en la práctica del bautismo de Juan, venían adultos confesando sus pecados. ¿Entiendes? Personas conscientes de sus pecados y venían a Juan confesando. Amén. Sí, claro. Hay algo muy interesante que Juan nos dice, y yo lo voy a leer así textualmente como está aquí.
Mateo capítulo 3, versículo 11, dice, yo lo bautizo con agua en señal de arrepentimiento. Escuche esto. Pero detrás de mí viene uno con más autoridad que yo, y yo no soy digno de desatarle sus sandalias. Él lo bautizará con Espíritu Santo y fuego. ¿Sí? O sea, que Juan está diciendo aquí, mi bautismo, Es de agua. el que yo aplicaba, el que yo le hice al maestro, le hice a Jesús, es un bautismo de arrepentimiento. Exacto. Pero el que viene bautizará, aquí está textualmente, en Espíritu Santo y fuego. Pero este no anula el primero. No, pero de lo que él termine. ¿Qué queremos decir con esto? ¿Qué queremos decir con esto? Claro, no lo anula, pero fue Juan el que bautizó. Sí. Y yo necesito bautizarme con Jesús ahora. Yo no necesito bautizarme con Juan. ¿O sí? Porque él mismo lo dice. Yo bautizo con agua en señal de arrepentimiento, pero detrás de mí viene uno con más autoridad que yo, y yo no soy digno de desatarle sus sandalias. Él, ¿de quién está hablando? De Jesús. Él lo bautizará con Espíritu Santo y fuego. O sea, que para yo recibir una gracia del Señor, no necesariamente yo tengo que ser adulto. Porque es una gracia. No entiendo. No, yo voy a aplicar lo que él quiere, yo voy a decir lo que él quiere explicar. Es lo que quiere explicar a través de este texto, de que el bautismo, ellos lo iban a recibir los niños por misericordia, por gracia, porque Cristo... Es que el niño recibe el bautismo por la fe de su padre, que se le aplica al niño, y es una gracia que se le aplica para que el niño... Pero eso es algo que no aplica en ese texto. Lo que yo digo es que no aplica porque una cosa es el bautismo en las aguas. Exacto. Y otra cosa es el bautismo con Espíritu Santo. Son dos cosas completamente diferentes. Exactamente. Y escucha algo, y nadie que no deseara el bautismo, según la palabra, nunca fue bautizado. En la Biblia no registra ningún evento donde alguien que diga, yo no quiero ser bautizado por el Espíritu Santo y haya sido bautizado, si utilizamos ese contexto que tú estás utilizando. Sí, pero lo que yo quiero decir es que no, la causa por la que los pentecostales no bautizan a los niños, porque el niño no está arrepentido, porque no tiene conciencia. No, porque no tiene pecado. Porque no tiene pecado. Porque no hay por qué bautizarlo. Porque Jesús dice, déjenlo que vengan a mí, porque de los tales Jesús lo aprueba, o sea, para el reino de los cielos. O sea, lo que queremos decir es lo siguiente. ¿Desde qué edad un niño comete pecado? De que tenga conciencia. La conciencia. Y puede variar. Ajá, exactamente. La edad. Automáticamente tiene que ser consciente que él sabe que coge infierno ya. Exactamente. Él sabe que coge infierno. Sabe ya, ¿entiende? Hay unos muchachitos por ahí que andan con 2 años, con 3 años. Exactamente. Sí, exactamente. O sea, entonces, no podemos fijar, aunque la iglesia evangélica tiene una edad. Sí. Tiene la edad de 12 años. Pero no es que eso es un aproximado, por así decirlo. Un aproximado, pero no tiene eso es variable. Porque de hecho hay uno que puede tener 17 y todavía no ha alcanzado la edad de la conciencia. ¿Entiendes? Una persona retardada mental, pues no es consciente de nada, y entonces por tal razón no se le puede inculpar de pecado. De pecados. Exactamente. Ahora, el punto es... Pero nace con un pecado original. Sí, pero que ese pecado, a lo que nace con el pecado original, Jesús le dice, déjenlo que vengan a mí. Porque el pecado original se establece en Adán cuando él pecó, que se abrió su conciencia. Cuando se abrió su conciencia, entonces ahora es que él es pecador. Mientras que estaba en el estado de la inocencia, no era pecador. Entonces el niño tiene una etapa de ese Adán que lo que hace es inocente. Sí. Entonces ahora cuando ya viene la conciencia, se activa el segundo Adán. Cuando viene la conciencia, entonces ya es culpable de lo que hace. No tome el móvil. A un pequeño usted le dice, no tome el móvil, y el niño lo toma y no sabe lo que usted le está diciendo. Y tú le das, y como quiera vuelve lo toma. Ahora hay una edad donde ya él le acecha a usted, ¿entiende? Y lo agarra, ¿entiende? Y hace lo que va a hacer, consciente de que ya le dijeron que no lo haga, pero él lo quiere hacer, y ya aquí la conciencia empieza a aparecer. O sea, lo que estamos diciendo es, la iglesia, poniéndome en la postura de la iglesia evangélica, lo que estamos diciendo es que un niño, 8 años, 10 años, ya tiene conciencia. Sí, puede ser. Yo he bautizado de 8 años. Entonces, ahí nosotros decimos, vamos a bautizarlo. ¿Sí? Exactamente. ¿Y si el niño muere antes de eso? Deja que los niños vengan a mí
No, O sea, me estoy refiriendo antes de ser bautizado. Eso, no, yo te porque- eso yo te pregunté yo a ti hace rato. Esa ¿Qué misma pasa? pregunta, te pregunté. Porque según ustedes, según él explicaba ahorita, Ajá. el niño que no era bautizado no era hijo de Dios, o sea, como que era impuro. Esa fue la Eso fue lo que palabra tú de dijiste ahorita. ahorita. Sí, sí. Entonces, Perdón, si no era perdón. bautizado, si no es bautizado, Y es lo que establecía la doctrina del limbo por Cuando- más de 500 años. O sea, que quedaban los niños excluidos de Dios Sí, por pero más de 500 años. Cuando yo dije que no era hija de Dios, también te dije que no por eso se va a perder. No, O sea, pero yo no estoy diciendo que si el niño muere y no está bautizado se va para el infierno. pero entonces- la iglesia estableció que se iba al limbo. y entonces, Esa- ¿qué pasa esa no con fue- ese? de Dios. Sí, pero una cosa es el limbo, una doctrina de la iglesia, pero otra cosa es el infierno. Pero sin embargo, la doctrina, esa No es lo doctrina, mismo. ya la iglesia, o sea, no pudiendo sostener más, tuvo que cerrar el limbo. Entonces, era un cuento. ¿Entiendes? Entonces ese cuento por más de 500 años, quién sabe cuántos cuentos más tenemos que no tienen fundamento bíblico y que de hecho se están sosteniendo como doctrina y que muchos de ellos están tambaleando, como veremos un poco más adelante. Exactamente. Una pregunta, Ajá, antes dime. de continuar. ¿Para qué era el bautismo? Porque esto es un debate que es rápido, esto no dura mucho. No, no, para claro que entrar no. en otro punto, ¿para qué era el bautismo? El bautismo es el sacramento para una iniciación cristiana. No, en aquel entonces, vámonos a la iglesia primitiva. Vamos a citar la palabra para salvación, para arrepentimiento, salvación. para arrepentimiento de tus pecados. El bautismo de Juan. Sí, Arrepentimiento para el perdón de pecados. Exactamente. el bautismo de Juan, que era el bautismo en agua. Sí, que era el Estamos bautismo claros de ahí, ¿no, Juan. verdad? Claro, Para claro. arrepentimiento, Pero tenemos que hablar también del bautismo de Jesús. El del Espíritu Santo. yo creo. Bueno, ese sería otro tema porque entra en otra línea. Es que No, estamos hablando Porque del bautismo en el- agua, es que estamos hablando. Está bien, estamos hablando del bautismo en agua, pero recuerden que el agua se utiliza como un símbolo del bautismo. Sí. Lo que nosotros queremos recibir en el bautismo es el Espíritu Santo, no un agua que te echen. No, una cosa es la salvación y otra cosa es el Espíritu Santo. En el bautismo en las aguas, el propósito no es Para- recibir el no, Espíritu Santo, es salvación. es el arrepentimiento para el perdón de pecados. ¿Y tu salvación? ¿Entiendes? Entonces, como resultado de eso, somos sellados con el Espíritu Santo, pero el bautismo no es para recibir el Espíritu Santo de las Pero aguas, la- sino para arrepentimiento y perdón de pecados. Pero el mismo Juan Sí, lo pero- dice cuando tú lo leíste. El bautismo que yo le estoy haciendo a usted de ahora es para salvación, para redención de sus pecados, Sí, para pero que- arrepentimiento. Pero el que viene detrás de mí, Entonces, también dice eso. Sí, el que viene, el que Pero lo el que otro. viene después de mí lo bautizará en Espíritu Santo y es lo que fuego. ocurre el día del Pentecostés, cuando viene el Espíritu Santo y desciende sobre los que estaban bautizados viejos ya. Ya. Pues ahí no había agua, ahí no había piscina. Entonces, el día No, del claro que no. Pentecostés, Desciende el Espíritu Son dos Santo cosas muy sobre el diferentes. aposento alto y todos fueron llenos del Espíritu Santo, pero allí no había agua. No, claro que no. Ese fue el bautismo del Espíritu Eso Santo. es otra que cosa. Otra cosa. Y sería otro tema porque si lo ligamos, Sí. entonces tendríamos que... Lo que yo le preguntaba a él era si el bautismo es del bautismo que estamos hablando, el bautismo en agua, el que se le hace a los niños, a los mayores, bueno, en la iglesia cristiana a los mayores, Ujú. si es para arrepentimiento, para salvación, para tú arrepentirte de lo que tú hacías en el mundo, de la cosa. Es que si tú lo ves desde ese punto de vista, No, pero yo no, tengo que yo ser no. adulto para hacerlo. Es que eso es lo que te está diciendo la palabra. Pero la misma palabra de Dios te dice a ti que fueron bautizados personas que no necesariamente tenían que ser adultas. ¿Pero en dónde? Pero dice que Esteban se bautizó y su familia. Sí, pero Esteban eran todos adultos. ¿Qué te confirma? Eso te pregunto a ti, Pero ¿qué te El confirma que... carcelero se bautizó él y toda su familia. Y en Samaria se bautizaron todos, que eran más que una familia, y no especifica que habían niños. que habían niños. Y habla de hombres y mujeres. Sí, pero Ahí sí te especifica. está hablando de que se bautizaron familias. Mira, tú dijiste una palabra muy ¿Por qué? importante Porque ahorita. ahí que no podemos cerrar. Tú dijiste que no todo está en la Biblia y que y Exactamente. muchas veces tenemos que usar la lógica. Sí. Si el bautismo es para arrepentimiento de tu pecado, ¿los niños tienen pecado? Una pregunta para ti. ¿Tienen pecado? No, el niño no tiene pecado. Y entonces, ¿para Mientras qué hay no que- tenga conciencia. pero Pero ya. el bautismo es una gracia. Entonces lavar lo que está limpio. El bautismo no es una gracia. Sí, pero Sí. entonces ¿cuál Entonces, es el punto? ¿por qué privar al niño de recibir esa gracia? Porque ella la Pero él la tiene. tiene. Él la tiene porque Entonces, no tiene pecado, no ¿cuándo- está contaminado. Ok. Entonces, ¿cuándo la pierde? Cuando tiene Cuando tiene tiene pecado. conciencia y La comienza conciencia a de pecar lo bueno y lo deliberadamente. malo, Lo bueno y lo malo. Exactamente. Entonces, porque tú no tienes conciencia, yo te voy a privar de una gracia del bautismo. Pero es que ¿Qué ya tú la la- tiene. Es que ¿cuál es la gracia que tiene? Jesús dijo, déjenlo que vengan Tú no a mí. tienes conciencia, por eso tú no pecas. Pero- Pero De eres tal es esto, criatura, es el reino de los pero cielos. eres criatura de Dios. Es que Incluso ¿Qué es lo que nos hace Cristo ser a le- nosotros hijos de Dios? Cristo le dice, para entrar al reino de los cielos tiene que ser como un niño. Como un niño. ¿Por qué Cristo dijo eso?
Cristo no se refirió a ser así. A tener la inocencia. Cristo se la refirió a la mansedumbre, inocencia. a la mansedumbre, la inocencia. Al amor que tiene el niño. Sí, Cristo exacto. no se refirió a que a tú la tienes que pureza. ser- No, pero claro que no. pero es No, algo que es algo simbólico. Tú sabes que no es así. Eso Pero es algo entonces- ilógico. Entonces es a lo que yo me quiero referir. O sea, Jesús me estaba hablando de que... De la no. pureza que tiene el niño. Exactamente. Y si el niño tiene pureza, ¿para qué tú lo vas a, entre comillas, a volver a purificar? Sí, entonces Sí. lo que yo quiero aclarar es que lo que Ajá. nosotros hacemos, lo hacemos basado estrictamente en el texto como he explicado aquí. Es decir, los niños venían a Jesús y lo bendecían, los adultos eran los que eran bautizados. Entonces, en ese contexto nosotros practicamos el bautismo, sin salirnos de ese contexto. ¿Me voy a entender? O sea, no y- especulamos que... ¿Y los demás contextos? ¿Qué hacemos? ¿Cuáles son los otros? Se bautizaron toda una familia. Sí, pero yo estoy analizando. Esto lo dice la Biblia. Pero yo estoy explicando Esto también no lo digo yo. que se bautiza una nación, Sí. Samaria. Y al principio- Y no bautizaron los niños. Porque en ese contexto. No, sí, porque ahí no lo dice. No, es que no está. Pero se bautizó toda una nación. Pero, Sí, Ok, entonces, ¿cómo aplicamos el texto bíblico? Jesús dice, vayan a todas las naciones y hagan discípulos bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús dijo en algún momento, y a los niños no. es que de ellos ese reino de los cielos. Pero, Es que pero, cuando hay algo que tú Predica a los conoces, niños. que ya tú lo Oiga, sabes, tú no hay que oiga, decírtelo. Mira, predica- Jesús habló perdón. claro acerca de los niños y en ningún momento, cuando él habló acerca de los niños, habló en muchas ocasiones acerca de los niños, habló de bautismo. Oiga, por ejemplo, digamos entonces que a los niños, agarramos a un niño y le decimos, mira, Jesús dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio de toda la criatura. Es que los niños son una criatura. Niños, mira, tiene que creer en Jesucristo. es que la iglesia no bautiza al ¿Entiendes? niño por la fe del niño. Bautiza al niño por la fe del No, Padre porque que se le aplica al yo niño. estoy diciendo esto por lo Porque que dice. Sí, por el el contexto que texto tú bíblico dijiste. dice, Es para él toda creyó y se bautizó él y su familia. Jesús no, el texto bíblico no dice creyeron también su familia. Pero- El texto aplica de que su familia se bautizó por la fe que se aplica a él, que él tiene. Pero poner los niños cuando en ningún otro contexto lo pone es una especulación extravagante. No, es que no es un solo texto. Pero que no Yo lo he leído pone. dos textos No, dos ya. textos, pero que no habla de los niños. Incluso en el que buscó el pastor, el que Sí, te habló de pero Samaria. por ejemplo, la especifica Biblia no hombres y dice, mujeres, hombres y la Biblia no dice nada sobre el terrorismo. Y nosotros sabemos que es malo. Sí. La Biblia no habla Habla, nada sobre claro. la Santísima Trinidad. Habla sobre la doctrina de la Santísima Trinidad, pero la palabra no está en la Biblia. Y nosotros estamos de acuerdo, Pero- católicos y evangélicos, de algo No, que es la pero- Santísima pero es que Trinidad. si habla, no emplea el término Trinidad, pero dice Padre, Hijo y Espíritu Santo. Exactamente. Entonces, Entonces- pero es Padre, Hijo y Espíritu Santo, están ahí incluidos. Pero entonces es Pero algo que- aquí en este contexto aparecen los hombres y las mujeres y no aparecen los niños. pero aparece la familia. Pero es una especulación. Aparece la familia. Entonces, si aparece la Lo grande, familia. lo grande del caso es que cuando Cristo habla a referente a los niños, él nunca habla acerca del bautismo. No. Pero cuando Cristo habla acerca de los hombres, sí tienen que bautizarse Tienen para que bautizarse. a reprensión de pecado. O sea, para redimir su pecado. Cristo le está diciendo, sí, tienen que bautizarse. Pero cuando habla de los niños, lo que dice, déjalo que vengan a mí. Entonces, porque tal es el reino de los punto que yo cielos. quiero enfatizar es que la iglesia por más de 500 años, la iglesia católica, Ajá. sostuvo la doctrina de que los niños sin bautizarse estaban excluidos del reino de los cielos. Eso es doctrina del limbo Sí. de la iglesia católica. Es doctrina de más de 500 años. Que ahora con el boom de la información y con todas estas cosas ya no podían ocultar más este asunto. Entonces llega el Papa y cierra el aviso, y cierra el limbo. O sea, Estaba muy lleno. Si es limbo, siguen ahí. ¿Entiendes? Porque un hombre lo abra, no se abre. O porque un hombre lo cierra, se cierra. No. Si existía el limbo, sigue siendo limbo. Pero vamos a ver entonces, para ir cerrando ya con Sí, vamos a ir tema. cerrando con este tema, Para que ir yo creo que cerrando con está, este tema. ya Lo mi primero hermano es está que claro. Yo creo que tenemos claro que bautizar a un niño, lo primero es que no es pecado. Eso es lo primero. Sí, la Biblia no lo establece como pecado. Lo segundo es que el bautismo es una gracia, es un sacramento que nos hace ser hijos de Dios. Y para nosotros ser... Arrepentidos, por cierto, arrepentidos. Y para nosotros ser parte de ese reino de Dios, tenemos que pertenecer a su iglesia, tenemos que pertenecer al cuerpo de Cristo. Tenemos que pertenecer a esa iglesia peregrina que está en la tierra y por lo tanto nosotros iniciamos esa vida cristiana con el bautismo. Por eso la iglesia, aplicando la fe del Padre, se le aplica a su Hijo, por tanto puede ser bautizado, como leímos en varios pasajes bíblicos, ¿sí? Y el mismo Jesús mandando a bautizar a todas las naciones, la Iglesia Católica utiliza esta doctrina para bautizar los niños. Y después entonces que el niño es bautizado, después de adulto, que tiene conciencia,
que sabe, que se arrepiente, entonces nosotros utilizamos algo que llamamos dentro de la iglesia que es una confirmación. Es confirmar la fe que yo tengo, que me fue aplicada por mi padre en el bautismo. Entonces, es como decir lo que tú hiciste cuando tú eras niño, tú no estabas consciente, vamos a confirmarlo ahora. ¿Es así? Exactamente. Entonces, para que tú haces algo que tú no estás consciente, ¿por qué no esperas que esté grande para que no tenga que volver a confirmar? Si está limpio. Está limpio el niño. Déjalo que venga a mí. Ok. El ejemplo que quería poner ahorita para que ya cerremos. El niño tiene 8 años. El niño tiene conciencia. Hay que confirmarlo. Si es evangélico, no se ha bautizado. ¿Sí? ¿Por qué se bautiza? Dice el pastor que ya porque los niños tienen están sabiendo mucho y todo, lo están bautizando más menores, pero la regla más o menos es un estimado de 12 años, ¿no? El niño tiene conciencia, el niño muere. ¿Hay problema? Si no fue bautizado y ya tiene conciencia, vamos a poner un escenario. Yo tengo mi hijo, soy cristiano evangélico, mi niño murió antes de ser bautizado, pero yo era un niño de 10 años, tenía conciencia, él murió. ¿Qué pasa? Espérese, pastor, yo quiero responder esta pregunta. ¿Cuál es el ejemplo? El ejemplo es el siguiente. El ejemplo tuyo es el siguiente. El niño 8 años. cristiano, tiene 8 años, tiene conciencia ya el niño. El niño tiene ya conciencia porque tiene 8 años, hizo tal vez algunos pecados, muere, fue desobediente, muere. No, hizo algunos no. Está bien. Seguro, mi hermano. Está bien, vamos a cuidar a los niños. Entonces, según tú, que yo sé que eso es tu parecer, se va a perder. Eso es tu postura, yo entiendo, porque no fue bautizado. No, porque no es que se va a perder porque se va a perder, es porque él está en pecado. Sí, porque está en pecado, está bien, esa es tu postura. Pero es que la iglesia vigila sobre esa madurez. No, pero está bien, pastor, se perdió. Entonces yo te voy a hacer una pregunta. Ajá. Un niño que sea bautizado a los 3 meses de nacido, 4 meses de nacido, ¿tú entiendes que ese bautismo lo va a cubrir después que él haga pecado cuando esté caminando? No es que porque él lo hizo inconscientemente. No es que lo va a cubrir. ¿O lo va a guardar de eso? Es que ya está bautizado. Ah, entonces los pecados que él haga, lo que él hizo inconsciente le va a valer. Lo que él hizo inconscientemente le va a valer. No es lo que él hizo inconsciente. O lo que le hicieron, Es que ya él tiene una gracia de ser hijo de Dios. Pero es que el hijo de ya la gracia está sobre él desde que él nació. Porque es que si no, entonces no nos bautizáramos. Sí, claro, tú te vas a bautizar. ¿Por qué no nos bautizáramos? Porque Jesús dijo, lo que son como los niños, ¿sí? Es de ellos el reino de los cielos. Entonces, si yo soy como un niño, yo no tengo que bautizarme aún siendo adulto. ¿Por qué razón? Porque yo puedo ser como un niño siendo adulto, ¿o no? No es posible. Yo no puedo ser como un niño siendo adulto. No. Inocente no. Pues hay problema. Inocente no. Porque Jesús no se refería a la inocencia en sí. Jesús se refería a todo lo que hace un niño conscientemente, pero con amor. No. Al niño, tú le das una pela ahora mismo y tú le abres los brazos y el niño va donde ti. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Jesús está hablando de un amor pero lo hacemos incondicional. Lo hacemos consciente. Es decir, debemos ser como un niño, pero no es que, como, por ejemplo, ¿qué hace el niño? Dice el apóstol Pablo en un pasaje. Dice que seamos un niño, pero no para hacer lo malo, dice el apóstol Pablo, no recuerdo la cita. Es decir, que un niño usted agarra y lo deja un rato de cuidado. ¿Y qué hace el niño? En su inocencia. Se hace su necesidad y si usted se descuida, se la come. Pero ningún adulto, por más niño que sea, va a hacer eso. ¿Entiendes? Es decir, que es hacer como un niño en cuanto a la malicia, dice el apóstol Pablo. En cuanto a hacer las cosas malas. En cuanto a hacer las cosas malas, pero no es que yo nunca voy a ser como un niño, literalmente, en cuanto a inocencia, porque yo no sé lo bueno y lo malo. No, claro que no. A cuanto a inocencia no, pero cuanto a pureza, amor, sí tú puedes ser como un niño. Eso es lo que se refiere. Que es a lo que Jesús se refiere. Eso es que se refiere. Sí, eso no se refiere a la conciencia en sí, sino al amor propio que tiene un niño, a la confianza que tiene el niño hacia su padre y hacia su madre. Entonces eso es lo que Jesús quiere que nosotros tengamos para ellos. No tiene maldad. Exactamente. Entonces yo creo que... Lo dejamos a la audiencia. Yo creo ya para culminar, yo sé que ustedes ya dieron su punto, para culminar, le vamos a decirle a las personas que están ahí, nos den sus comentarios, qué le pareció este tema y usted mismo sea el que juzgue. Ya cada quien puso su punto. Yo creo que hasta hablé de más, yo iba a hablar. Pero a veces como que usted sabe, ya para la próxima no hablo. Dale, ¿cuál es el próximo? Sí, pero vamos a despedirnos y decirle a esa audiencia que está ahí que no olviden sintonizarnos. También sigan al pastor que tiene en sus redes. De sus redes, pastor. Sí, José Cabral Santa María en YouTube. Ahí compartimos cada día mensajes de doctrina,
de salvación, escatológico, todo lo que tiene que ver con la prédica de la palabra del Señor. Usted entra ahí, José Cabral Santamaría. Amén. Antes de finalizar, queremos invitarle a usted también a que se suscriba, active la campanita, comparte este video y dejen en los comentarios cuál es su opinión referente al bautismo de los niños. Mira que no tocamos un punto que es de la sumisión y de la inmersión, pero eso se va a quedar para otra ocasión. Está bien. Gloria a Dios. Así que comparta, comente, déjelo ahí su comentario, lo que le pareció, y nos vemos en una próxima entrega con otro punto. Vamos a tratar en otra entrega otro punto, así que no se pierda esta poderosa enseñanza. Dios le bendiga.